Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo un rato de armonía. Hoy comenzaremos con la serie Las emociones en la vida de un ser humano, comenzando con el primer episodio, el enojo en mi vida. De verdad que les agradezco que estén escuchando este podcast que está hecho para ustedes, para compartir aprendiendo. Y la verdad es que ya hace bastante extrañaba grabarles y estoy muy alegre de compartirles este tema acerca de las emociones, hablándoles desde la emergencia que hay, desde la postura que yo propongo, cómo se relaciona, para qué funciona, el contexto sociocultural con el que crecemos, qué enfermedades y padecimientos se pueden ir desarrollando por no poder expresar y guardar la enfermedad, propuestas y una frase que de verdad espero les guste. Sin más por el momento y para compartirles todo esto, vamos a comenzar. Esto será desde la postura de la psicología de lo corporal, o también conocida como la teoría de la complejidad y de lo corporal, una propuesta hecha por el doctor Sergio López Ramos en conjunto de la teoría de los 5 elementos. Pues esto tiene el sentido de poder demostrar que de cierta manera esta relación explica el comportamiento no solamente de la naturaleza, sino además del ser humano. Y cómo desde ahí podemos partir para explicar la complejidad que hay, pero además para entender y aprender desde el cuerpo. Vamos a partir de la emergencia del hablar de las emociones. ¿Por qué es tan importante en estos tiempos darle un lugar a las emociones? Pues dentro de esto, en la salud integral, emocional y psicológica, el hablar de las emociones parte desde el no reconocimiento, desde el que se olvidan, o la otra polaridad que es sí se hablan de ellas pero como una justificación. Es como la oportunidad que tienen los seres humanos para buscar culpables por las acciones que se realizan. Una frase muy conocida en relación al enojo es que mi carácter es así, es que yo soy enojón o enojona. Entonces, desde este punto, como tal, sí se mira la emoción, pero no se reconoce y no se hace nada al respecto. Debemos ir al cuerpo para conocer lo que somos, para realmente reconocernos y para saber y tener una guía del cómo trabajar sobre ello, del cómo equilibrar nuestras emociones. Partiremos del definir qué es el enojo, qué es la ira o el enfado, que son bastante similares. Como tal podemos conceptualizar que es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o va a haber alguna situación que dará un resultado negativo para sus intereses, que se podría considerar que se pudo haber evitado o que hubiera actuado de otra forma. Eso es lo que causa la molestia, ¿no? Pero meramente el enojo es una reacción emocional. De repente podemos encontrar palabras que merman o segregan este tipo de emociones dentro de nuestro cuerpo, porque de repente podemos ver, es que es una emoción desagradable, es un sentimiento desagradable. Y desde ahí podemos partir de la idea del decir, bueno, es que ¿por qué se le tiene que dar el concepto de desagradable? ¿Por qué no lo podemos vivir de la manera plena, sin ponerle desde ya un concepto erróneo? Que entonces, de por sí la palabra tiene un impacto bastante fuerte, entonces le damos lugar a ese movimiento en nuestro cuerpo y estamos abiertos al rechazo, al decir, no, es que yo no estoy enojado, ¿no? A pesar de que sea una respuesta emocional, porque a fin de cuentas, pues está caracterizada por una activación fisiológica, motora o de tipo cardiovascular. Y pues aparece como reacción cuando no se consigue un objetivo o no se logra cubrir la necesidad del ser humano, hablando desde lo fisiológico.
Partiendo desde ahí, entonces podemos entender que es algo que sucede en todos los seres humanos. ¿Con qué se relaciona la emoción del enojo? De acuerdo a la teoría de los 5 elementos que hablaba acerca de ella hace unos instantes, se relaciona con diversos factores. Entonces encontramos que el órgano con el que se relaciona es el hígado y la vesícula biliar. Es importante mencionar que, de acuerdo a justo esta propuesta, el hígado tiene un papel muy importante. Tiene funciones que son entre ellas almacenar la sangre y garantizar la energía del ki en todo el cuerpo. Porque la sangre del hígado es responsable de nuestra capacidad de recuperar la energía, controlando el volumen de sangre en el cuerpo según la actividad física. Entonces también podemos entender que el hígado tiene un papel que regula la menstruación. Entonces, si la sangre está bien almacenada en nuestro hígado, la menstruación será normal. Y entonces podemos entender que el hígado y la vesícula biliar se asocian a la visión clara, tanto en un sentido físico como en un sentido mental de percepción de ideas y situaciones. Entonces, cuando estos dos órganos en conjunto están en equilibrio, podemos hablar que la persona tiene un sentido mental de percepción de ideas y situaciones con claridad y la oportunidad de tomar decisiones desde esa misma claridad. Otro aspecto a retomar es el sabor. Al igual que se relaciona con un órgano, también se relaciona con un sabor. Y entonces podemos entender que el sabor que corresponde es el sabor ácido, que podemos encontrarlo muchas veces en frutas como son a lo mejor la naranja, el limón y la fresa, pero también lo podemos encontrar en algunos sabores que pueden ser artificiales, como son la salsa barbecue, por ejemplo, o también el sabor del ácido. E incluso es relevante decir que hay un pequeño cuestionario dentro de una lectura que se llama Alimentarse Bien, donde por medio de diversas preguntas por alimentos que pueden ser determinantes en nuestra dieta, se puede reconocer el movimiento que hay dentro de la persona. Entonces, si esta persona tiene preferencia por los sabores agrios y ácidos, pues tiene que ver con este órgano del hígado y esta emoción que puede llegar a ser predominante, que es el enojo. El elemento o el movimiento también que tiene relación con el enojo es la madera. Es un movimiento de madera y es muy bello verlo desde ahí, porque entonces podemos entender que la madera se relaciona con un movimiento que va hacia afuera y es energía que aparece en la primavera. Entonces la estación también con la que se relaciona es la primavera. Entonces encontramos una analogía muy bella con los árboles, donde pues sí, el elemento más próximo que tenemos gracias a ellos es justo la madera. Y así podemos entender que justo nosotros como seres humanos podemos aprender desde nuestro cuerpo y con la naturaleza. Por ejemplo, un árbol que nos hace sentir cuando lo tocamos, lo vemos. Puede ser un árbol desde lo más pequeño que apenas va creciendo, un árbol frondoso y grande. Entonces, desde ahí podemos partir de esta analogía del ser como un árbol. Un árbol que pues no es envidioso, un árbol que permite el nacimiento, el crecimiento y la vida en sí mismo. Y entonces crece y es tan lo suficientemente rígido para no moverse, pero lo suficientemente suave para dejar moverse por el elemento del viento. Y entonces uno aprende esa flexibilidad, a ser lo suficientemente claro sobre lo que quiere con un carácter determinante, pero ser flexible cuando sea momento
de moverse. E incluso se le hace relación a la primavera porque en este movimiento que representa la primavera es el tiempo del renacimiento, de un crecimiento súbito, de rápida expansión. Está caracterizado por un movimiento ascendente. Y si quieren saber más acerca de la primavera, les invito a que vayan a mi Instagram a ver un video que justo hablo acerca de la primavera como una estación donde también el ser humano se mueve con ella, en @mujer.armoniosa. Entonces podemos encontrar dos actitudes que son en equilibrio y en desequilibrio dentro de esta emoción del enojo en relación a todo lo anterior mencionado, en donde entendemos que el equilibrio, pues la persona puede ser una persona con carácter, decisión, determinación, claridad al momento de tomar decisiones. Pero si por el contrario esta persona tiene un desequilibrio en esta emoción, son personas que se alteran con facilidad por contratiempos u obstáculos, son incapaces de equilibrar esa emoción y entonces con eso pues viene esta agresividad, puede ser que se violenten en el aspecto tanto personal como a otras personas desde lo verbal o lo físico, por lo mismo que no saben qué hacer o cómo expresar la emoción de la mejor manera. Y la otra pregunta o categoría que pueden hacer del enojo es ¿cuál es la función? Bueno, podemos establecer 4 puntos que son valiosos para saber para qué me enojo, cuál es la función de esta emoción en mi cuerpo. Es establecer límites, formar un carácter, protegerse contra una amenaza que atente contra la vida de la persona y te impulsa a actuar sobre ello mismo. Entonces, cuando una persona, como mencionábamos, se encuentra en desacuerdo con lo hecho o no está dentro de sus intereses lo que se está realizando, entonces la persona pone un límite a través de ese mismo enojo y se forma un carácter que permite la toma de decisiones y la claridad sobre lo que se está eligiendo. Entonces, si nos vamos al contexto sociocultural mexicano sobre el enojo, podemos entender el por qué muchas de las personas, y dentro de ellas me puedo incluir en algún momento de mi vida, llegué a ser de las personas que tanto se guardan su enojo como está esta otra postura del expresarlo entre comillas, porque entonces a través del expresarlo y a través del no guardarlo podemos llegar a ser violentos con otras personas. Y eso no significa que seamos personas de carácter, porque justo retomando la frase que decía al inicio de es que mi carácter es así, es que yo tengo un carácter fuerte. Y eso es una frase que a veces lo decimos desde nuestro no saber, porque en realidad no es que no tengas carácter, lo que pasa es que no sabes cómo equilibrar esa emoción. Y claro, es comprensible porque entonces si nos detenemos a mirar en dónde hemos crecido y lo que los padres, amigos, hermanos, incluso personas cercanas a nosotros en el aspecto laboral y escolar nos decían, es que el que se enoja pierde, que es una frase que me ponían en la encuesta que les hice el día de ayer. También estaba la frase, pues es que si tú te enojas, pues está mal. Es que no está bien visto que te enojes, no te puedes enojar, y menos en un contexto a lo mejor en lo profesional, porque entonces te ves mal, entonces eres mal visto ante las otras personas porque dicen, es que ¿para qué te enojas? No sirve de nada que te enojes. Y crecemos con la idea de que pues es así como uno debe de vivir, sin enojarse. Entonces llega un punto en donde tienes guardado ese enojo y no sabes qué hacer con él porque la sociedad te dice es que no está bien, entonces mejor me lo guardo, pero hay otra parte que te dice no, tienes que sacarlo. Y uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo entonces puedo hacer?
ya que si lo guardamos podemos llegar a otro punto, que es las enfermedades o padecimientos que construimos a lo largo de nuestra vida por el hecho de no poder expresar nuestra emoción, porque como bien saben, el cuerpo no está hecho para guardar. Entonces podemos ver que los padecimientos o síntomas que de alguna manera afectan directamente a nuestro cuerpo, en especial a nuestro órgano del hígado, son la impaciencia, se bloquea o se estanca la energía, hay un nudo en la garganta, puede doler los ojos, en especial el ojo derecho, puede haber menstruaciones irregulares, que hablando sobre este tema de la mujer, puede ser pues quizás que se desarrollen quistes, dolores de cabeza, se rechinan los dientes, uno se siente caliente todo el tiempo, síndrome premenstrual, inflamación de la próstata, irritabilidad, dolor de cabeza, problemas de las tiroides, decoloración de las uñas de los dedos de los pies. Y también puede ser que en el aspecto del sueño se pueda haber envuelto esta parte. Entonces uno se despierta entre la 1 y las 3 de la mañana y uno no puede pues dormir. Una sensación de general de estar atrapado en la vida de uno mismo y no saber qué hacer al respecto. Entonces uno no conoce, uno no sabe cómo hacer. No hay una guía como tal que le permita decir, sí, mira, así es como te debes de enojar. Porque no lo hay. Uno tiene que ir a partir desde el autoconocimiento, que es la siguiente propuesta que les tengo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo expresar esa emoción? Yo lo puedo ver en 3 momentos que justo les comentaba en la publicación que hice, que lo primero es expresarlo. Pero entonces cuando uno lo expresa, como mencionaba, no tiene por qué caer en la agresividad, porque entonces confundimos ese enojo con el ser agresivo con el otro y decirle de todo, hasta de lo que se va a morir, pero no tenemos en cuenta que eso que nosotros estamos expresando en ese justo momento en que nosotros nos sentimos enojados puede llegar a herir a la otra persona. Entonces, en ese momento, cuando está esa emoción en nuestra vida, cuando la sentimos, podemos llegar a no saber de dónde viene o cómo poder controlarla. Y también viene el otro aspecto del violentar al otro y a uno mismo. Entonces, uno lo que puede hacer es un ejercicio de autoconocimiento. Con el tiempo, cuando uno tiene un trabajo terapéutico y tiene la emoción equilibrada, uno puede saber en qué momento retirarse de ese espacio o de esa persona. Porque normalmente encontramos que lo externo a nuestra vida, factores externos, personas externas a nosotros, son los causantes de esa misma emoción. Entonces lo más recomendable es, lo primero, tratar de buscar un espacio donde la persona puede estar en completa soledad y tenga el momento para poder expresar todo eso. Entonces, algo que yo recomiendo hacer y le recomiendo a los pacientes es: sácalo, exprésalo, dilo, ponle un nombre, ponle una cara. Si quieres decir groserías, hazlo. Si quieres sacarlo, si tienes un coraje, si tienes un rencor, si tienes que decir hasta de lo que se va a morir, está bien. Pero al mismo tiempo, escúchate. Entonces, ¿por qué le dices eso a esa persona? ¿Por qué esa persona es la causa de tus enojos? Que es el segundo momento que podemos encontrar para decir de dónde viene esa molestia, de dónde viene ese enojo en realidad. Y entonces uno puede preguntarse por qué es que le molesta tanto esa situación o esa persona. Y eso ya cabe en lo más individual, algo muy sencillo que un amigo muy cercano a mí siempre ha dicho que hace ese ejercicio de reflexiones. Bueno, ¿qué tiene esa persona que a lo mejor yo tengo en mi vida, ¿no? ¿Por qué es que me molesta tanto que mi mamá, que mi papá, que mi hermano,
que mi pareja, que mi amigo, que mi amiga no sea amoroso conmigo, por ejemplo. Bueno, pues porque a mí me gusta que sean cariñosos conmigo, porque a mí me gusta que se abran a mí, que se entreguen. Ok, bueno, ya que se hizo la pregunta con cualquier situación, esto es un ejemplo. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Y qué hay de ti? ¿Tú eres una persona que te reconoces amorosa? ¿Eres una persona que se reconoce entregada? Y podemos hablar de diversos aspectos, incluso de lo que no se ha trabajado y lo que ya se ha trabajado, que de repente también puede ser causa de molestia. Vamos, el trabajo personal es muy valioso, pero también cuando uno lo tiene puede llegar a ver ese tipo de situaciones. Y entonces hacer una reflexión. Y ya sobre ello uno puede trabajar y decir, bueno, puedo aceptar a las personas como son, pero yo trabajar en mí y decir, bueno, entonces si eso es lo que me molesta, yo voy a ser más amoroso. Yo voy a ser más así. Voy a tratar de mejorar en esto. Para que entonces el día que llegue esa persona y haga eso que me molesta, yo pueda tener la claridad para ser paciente con el otro y paciente con uno mismo, que es algo que nos cuesta muchísimo trabajo de entender. Y con eso también viene la otra propuesta de la alimentación, ¿no? Que como hablábamos es parte importante y es importante también ver pues los nutrientes con los que vivimos día a día y el cómo a través de esta alimentación también podemos equilibrar nuestra emoción, así como desintoxicar nuestro hígado. Entonces hay muchos alimentos que tienen este aporte para nuestro hígado y nuestra vesícula biliar, como son los cereales de grano entero como el arroz integral, la cebada, el mijo, la quinoa, la espelta, y también podemos encontrarlo pues en los vegetales, que es la espinaca, la col rizada, col china, los berros, hojas de rábano blanco, y también como tal en el frijol, cebolla, apio, zanahoria, champiñones. Incluso el limón está bien, pero no en exceso. Y lo más importante también el evitar ciertos alimentos como son las galletas, el pan, los cereales, que pues de repente pueden ser horneados o pueden ser pues tengan trigo. Entonces también el ir equilibrando nuestra dieta va a permitir eso en nuestra vida, que son todo un conjunto de acciones y prácticas que el ser humano puede hacer para equilibrar esa emoción. Y por eso quiero terminar este podcast con una frase que me pareció la más indicada. La energía no nace, ni se muere, se transforma. La ira es energía, el enojo es energía, el amor es energía, todo es energía. Cuando usas el enojo y la ira como energía, puede ser peligroso, porque cuando estás enojado, no estás lúcido. Nosotros no tenemos que deshacernos de ninguna energía. Solo debemos aprender a transformar las energías negativas en energía de la comprensión, de la compasión y del amor. Thich Nhat Hanh. Pues como referencia pueden consultar el libro de Ponle sabor a tus emociones del doctor Sergio López Ramos, así como el texto de Alimentarse bien, vivir bien del autor Ramón Stalin Calles Santiago, donde tomé estas dos posturas sobre la alimentación y justo esta relación de los 5 elementos, pero además pueden consultar en cualquier página de internet pues justo acerca de esta propuesta. Si les interesa mucho más el tema, de todos modos estaré hablando de este libro próximamente en mi página de Instagram, además de mostrarles unos ejercicios del Qigong que ya les he comentado acerca de esta práctica que pueden hacer a favor de su hígado. No olviden seguirme en el Instagram
@mujer.armoniosa para estar al pendiente sobre el episodio de la siguiente semana, sobre la emoción de la siguiente semana e información extra que me gusta compartirles por allá. Sin más, por el momento les agradezco por este espacio, por escuchar y compartir conmigo un rato de armonía. Mi nombre es Brenda, hasta el próximo episodio.